Hola a todos, mi nombre es Denise y bienvenidos a su primer podcast llamado Las amistades efímeras. El día de hoy estaré leyéndoles una bella lectura que nos envió el profesor para que ustedes puedan entenderla y yo también. Y juntos entendamos un poco de las amistades efímeras. Para empezar, este tema tiene una palabra que igual y no la conocías. Efímero. Trata de algo pasajero o simplemente de algo que tiene el fin de un solo día, una duración de un solo día. Entonces es importante que ustedes lo comprendan para empezar con esta lectura. Bienvenidos a las amistades efímeras. Las amistades efímeras. Aquí solo venimos a conocernos, solo estamos de paso en esta tierra. Poema náhuatl anónimo. La mejor amiga de mi adolescencia era casi muda, lo que hizo posible nuestra intimidad, porque yo estaba poseída por una especie de frenesí que me obligaba a hablar incesantemente y a hacer confidencias y proyectos, a definir mis estados de ánimo, a interpretar mis sueños y recuerdos. No tenía la menor idea de lo que era ni de lo que iba a ser, y me urgía organizarme y formularme, antes que con actos por medio de las palabras. Gertrudis escuchaba, con sus grandes ojos atentos, mientras maquinaba la manera cómo burlaría la vigilancia de las monjas del colegio para entrevistarse con Óscar. El noviazgo, apacible, tranquilo, presentaba todos los síntomas que desembocaría en casamiento. Óscar era formal, respetuoso y llevaba unos cursos de electricidad por correspondencia. Gertrudis era juiciosa y con su temprana orfandad le puso entre las manos la rienda de su casa y el cuidado de sus hermanos menores, con los que se adiestró en los menesteres femeninos. Por lo demás, nunca se alarmó a nadie, con la más mínima disposición para el estudio. Su estancia en el colegio obedecía a otros motivos. Su padre, don Estanislao Córdoba, viudo en la plenitud de la edad, llevaba una vida que no era conveniente que presenciaran sus hijos. Para no escandalizar tampoco a los comitecos, se trasladó a la tierra caliente, donde era dueño de propiedades. En aquel clima malsano, regueteaba fincas y ganaderas y atendía a la tienda mejor surtida del pueblo, de la Concordia y sus alrededores. Necesitaba mujer que lo asistiera y tuvo una querida y otra, sin que ninguna le acomodara. Las despachó suavecitamente, con los mejores modos y espléndido reglas, hasta que decidió dejar los quebraderos de cabeza y casarse nuevamente. Alrededor de la mujer legítima era posible reunir a su familia disgregada. Cuando Gertrudis supo la noticia, me encargó que le compusiera unos versos tristes de despedida para Óscar. No muy tristes porque la ausencia sería breve. Él estaba a punto de terminar los cursos e inmediatamente después abriría su taller. En cuanto empezara a rendirle ganancias, se casaría. Qué lentamente transcurre el tiempo cuando se espera. Y a Gertrudis la impacientaba. Además, las disputas con sus madrastra, los pleitos con los hermanos. La única compañía era la picha, la menor de aquella casa, la que seguía como un perrito faldero, a la huerta para vigilar que estuviese asada, al establo para recoger la leche, a la tienda, a cuyo frente la había puesto su padre. La clientela era variada, desde el arriego, que se quería bultos de sal, de piezas de manta, hasta el indio que mediaba horas enteras antes de decidirse y adquirir un paliacate de hierbilla o un machete nuevo. También se servían licores, y Gertrudis gritó la primera vez que un parroquiano cayó redondo al suelo, con la copa vacía entre los dedos disparados.
Ninguno de los asistentes se inmutó. Las autoridades llegaron con su parsimonia habitual, redactaron el acta y sometieron a interrogatorio a los testigos. Gertrudis se aplacó al saber que un percance así era común. Si se trataba de una venganza privada, nadie tenía derecho a intervenir. Si era efecto del aguardiente fabricado por el monopolio, que aclaraba la fermentación con el empleo de sustancias químicas cuya toxicidad no se tomaba en cuenta, no había a quien quejarse. Gertrudis comenzó a aburrirse desde el momento en que levantaron el cadáver. Los siguientes ya no podían sobresaltarla. Por lo demás, las cartas de Óscar estaban copiadas al pie de la letra, el epistolario de los enamorados, del que ella poseía también un ejemplar. Si por un lado la proporcionaba la ventaja de poder contarles con exactitud, le restaba expectación, ya que era capaz de proveerlas. Del taller ni una palabra, de la fecha de la boda menos. No resultaba fácil intercalar temas semejantes entre tantos suspiros y lágrimas de nostalgia. Era yo quien la mantenía al tanto de los acontecimientos. Óscar había empezado a enquebrantar su luto. Con la antigua palomilla juzgaba brillar. Iba a la vespertina los domingos y las serenatas los martes y jueves. Permanecía fiel. No se había visto acompañado a ninguna muchacha, ni siquiera por quitarle el mal tercio a sus amigos. Asistía a los bailes, a otras diversiones, con un aire de tristeza muy apropiado y decente, pero se rumoraba que no estaba invirtiendo sus ahorros, como era de esperarse, en los materiales para montar el taller, sino en los preparativos de un viaje a México, cuyas causas no parecían claras. Me gustaba escribir estas cartas, ir dibujando la figura imprecisa de Óscar, la ambigüedad de carácter de sus sentimientos, de sus intenciones. Fue gracias a ellas y a mi falta de auditorio que descubrí mi vocación. Gertrudis se hincaba con el papel y no cambiaba de postura con la hamaca. El calor la anonadaba, despojándola del ímpetu para sufrir, para rebelarse. Óscar, qué extraño le parecía de pronto este nombre. Qué difícil de ubicar en una casa llena de mercancías, de recuas, de perros sarnosos. ¿Quién recuerda el tono con el que se pronunciaba la ternura, si no se oyen más que los gruñidos de la madrastra? Las provocaciones del padre, el parloteo de la servidumbre y las órdenes de la clienta. Gertrudis misma era otra, y no la que vivió en Comitán. En el colegio futuro tenía un aspecto previsible, un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar. Tal era el lema de las clases de economía doméstica, pero aquí no era contraestabilidad alguna ni fijeza. Los objetos provisionales siempre se colocan al azar. Las personas estaban dispuestas a irse. Las relaciones eran frágiles. A nadie le importaba en este bochorno lo que los demás hicieran. Las consecuencias de los actos se asumían a voluntad. Un juramento, una promesa carecían de significación. Óscar, el terrafriano, ya no reconocería a su novia. ¿Novia? ¡Qué término tan malindroso! Y tan hipócrita. Gertrudis reía, encaminándose al baño, porque la Concordia se bañaba entera. Con el cuerpo desnudo, no se estregaba los párpados con la punta de los dedos mojados en agua tibia, procurando no salpicarse el resto de la cara como un comitán. Gertrudis me aseguraba, en sus recados escritos a lápiz, sobre cualquier papel de envoltura, que no tenía tiempo de contestar mis cartas, más exactamente, sus quehaceres. En realidad era perezosa. Se pasaba las horas muertas ante el postrado de la tienda, y si algún inoportuno venía a interrumpirla, solicitando una insignificancia, lo fulminaba con los ojos y al tiempo que decía bruscamente «no hay».
Un mediodía turbó su somnolencia, el galope de un caballo. Su jinete desmontó sudoroso y tenso y entró a la tienda pidiendo una cerveza. Tenía la voz tan reseca de sed que Gertrudis tuvo que servirle 3 botellas antes de que estuviera en condiciones de hablar. Ahora va la interpretación de ambos. Se ha de aburrir mucho, comentó observando a Gertrudis. Ella alzó los hombros con indiferencia. ¿Qué más daba? ¿Nunca ha pensado en irse? ¿A dónde? A cualquier parte. Gertrudis se inclinó hacia él y dijo en voz baja: No me gusta regresar. El hombre hizo un gesto de asentimiento y pidió otra cerveza. Parecía estar meditando en algo. Por fin propuso: ¿Y si nos fuéramos juntos? Gertrudis echó una mirada rápida a la calle. ¿No trae usted más que un caballo? ¿Sabe montar en ancas? En la cabecilla hay algunas bestias descansadas. Sería cuestión de que me ensillaran una. El hombre asistió. Estando solucionando el problema, no entendía por qué esta mujer se quedaba como un palo sin moverse, pero Gertrudis pensaba en todos los detalles. Tengo que juntar mi ropa. No es bueno irme muy cargado. Tiene usted razón. Gertrudis le sirvió otra cerveza al hombre antes de desaparecer en el interior de la casa. El tacayán le dijo que iba a bañarse al río, pero que estaba muy cansada para andar a pie. Cuando trajinaba en su cuarto haciendo el equipaje, entró a la picha. A pesar de su inoportuno, fue bien recibida. ¿A dónde vas? Al río. Llévame. Bueno. Gertrudis había contestado automáticamente. ¿Qué opinaría del hombre? Después de todo, si no estaba de acuerdo, podía irse solo. Pero, ¿y ella? Se apresuró a regresar a la tienda, con un envoltorio bajo el brazo y la picha agarrada de sus faldas. ¿Quién es la patoja? Mi hermanita. Está muy hallada conmigo. No la puedo dejar. ¿Aguantará el trote? A saber, ¿cuánto se debe? Gertrudis contó con claridad los cascos de cerveza vacío. 20 pesos. El hombre puso el dinero sobre el mostrador. No conviene que nos vean salir juntos. La espero en el pozo de las iguanas. Gertrudis asintió. Cuando quedaron a solas, la picha y ella se pusieron a llenar un morral con latas de sardinas y de galletas y su portamonedas con el producto de las ventas del día. El tacayán asomó la cabeza. Está lista su montura, niña. Quédate aquí, despachando mientras regreso. Gertrudis montó a mujeriega llevando bien abrazada a la picha. Nadie las vio salir por la puerta del corral. Unos minutos después, habían llegado al lugar de la cita. El hombre escogió el camino y ellas lo siguieron. Iban deprisa. Al anochecer, llegaron a un caserío. Voy a buscar posada, dijo el hombre. Gertrudis desmontó. Con cuidado, no ha de despertar a la picha. ¿Dónde ponerla? Venía de los brazos adoloridos de su carga. Había un clarito en el monte y la acostó allí. Ojalá que no se llene de garrapatas. Libre del estómago de la niña, se aplicó a abrir una de las latas. Tenía hambre. Estaba limpiándose el aceite que le escurrió por las manos cuando el hombre regresó. Hay un lugar donde pasaremos la noche. Vamos. La distancia era tan pequeña que podía caminarse a pie. Así lo hicieron, jalando los cabestros de las gabalduras. El hombre se acometió a llevar a la picha. Los dueños de la casa habían salido al corredor por un manchero de petróleo y les indicaron el camino con frases amables. En la cocina les dieron una taza de café y luego los llevaron al cuarto. Las dimensiones eran reducidas, el piso de tierra y por todo mobiliario un catre y una hamaca. Allí, amarrada para que no se cayera, colocaron a la picha. En el catre se acostaron los dos. Gertrudis no pensó en Óscar ni una sola vez. Ni siquiera pensaba en el desconocido que estaba poseyéndola y al que se abandonó sin resistencia y sin entusiasmo, sin sensualidad y sin remordimientos. ¿No tienes miedo de que te haga yo un hijo? Gertrudis negó con la cabeza. ¿Un hijo?
era algo tan remoto. Casi al amanecer quedaron dormidos, y al despertar el latir furioso de los perros, el escándalo de una cuadrilla de hombres a caballo, las alarmadas exclamaciones de los dueños de la casa, el hombre se vistió inmediatamente. Estaba pálido. Gertrudis creía estar soñando hasta que estuvo enfrente así a su padre, que la sacudía violentamente por los hombros. «¡Desgraciada! Tenías que salir con tu domingo 7. ¿Qué te hacía falta conmigo? ¿No me lo podías pedir?». Descargó un bofetón sobre la mejilla indefensa de Gertrudis. Ella ahogó el gemido para no despertar a la picha. Don Estanislao se había vuelto hacia la puerta para insatar a sus acompañantes a que interrumpieran la habitación. «Aquí tienen al que buscaban», dijo señalando al hombre. «Yo lo conozco bien. Se llama Juan Bautista González». El hombre inclinó la cabeza. Era inútil negar. «A ver, licenciadito, no se me apendeje. Lea la listada de las acusaciones». El audilo se adelantó a los del grupo. Requirió unas gafas y carraspeó con asistencia entre los que empezó a leer. Por atenado a las vías generales de comunicación, Gertrudis quiso averiguar ¿qué es eso? Don Magea se entretuvo contra las alambres del telégrafo. «En efecto, señorita». «¿Señorita?», borbotó don Esquilao, exhibiendo una mancha de sangre en la sábana. «Cárguele, esto también en la cuenta». El licenciado iba a consultar un código del que no se desprendía, pero don Tatis se lo impidió. «Déjese de cuentos y apunte». El licenciado trémulo, y para no equivocarse, fue poniendo todas las palabras que se le relacionaban con el caso. «Rapto, extrupto, violación y robo. No se olvide usted de añadir los 200 pesos que me faltan de la caja ni las cervezas que se desaparecieron. ¿Cuál es el castigo? Pues según la ley, usted me hace favor de callarse, licenciado. El castigo es que te pudrieras de por vida en la cárcel, y que si son mañas logras de salir de allí, yo te venero en la primera esquina». «La pena sería menor», sugirió tímidamente el licenciado. «Si el reo diera satisfacción de alguno de los daños, la devolución del dinero, por ejemplo». Gertrudis tanteó debajo de su almohada y luego hizo entrada al portamonedas a su padre. «Cuéntelo, Cabel». El éxito de su insinuación dio ánimos al licenciado. «También podrías echar la honra de la señorita, casándola con ella». «¿Cuál señorita?», preguntó el hombre. «Óigame usted, hijo de tal, no me va a venir ahora con que mi hija no la encontró como Dios manda. Aquí hay pruebas, pruebas». Y don Tatis engarbolaba otra vez la sábana. No me refería a eso», prosiguió el hombre. «Es que antes de llegar a la cordila levanté con el casmino a otra muchacha». La picha despertó llorando. No reconocía el lugar, dónde estaba, por qué hacían tanto ruido. Gertrudis se destapó con el vestido y fue a consolarla, y el licenciado se rascó inmediatamente la oreja. «¿Recuerda usted el nombre de la perjudicada?». «No tuvimos tiempo de practicar». «Usted comprende cómo iba yo huyendo. Con quien tiene que casarse es con mi hija, aunque la otra tenga prioridad», dijo el licenciado arrepintiéndose al ver la expresión de don Tatis. «No me salga con critiqueses. Usted me los casa ahorita mismo. Gertrudis, ven para acá». Gertrudis obedeció. Estaba incómoda, porque el vestido con que se cubría se le resbalaba, y además el peso de la picha. «Deja en alguna parte, Cenzuela, y ponte el vestido, no seas descarada». Cuando sus mandatos fueron cumplidos, don Tatis añadió: «Ahora los novios se agarran de la mano, ¿verdad, Liz?». «Sí, naturalmente. ¿Me permite usted buscar la epístola de Melchor Ocampo? Aquí el código». «No, nada de requiliarios. Los señores», dijo don Tatis, señalando a los vaqueros que se amontonaban por la puerta. «Son testigos de que usted declara a por marido y mujer». «Yo quisiera un anillo», suspiró Gertrudis. Se hizo un silencio general. Todos se miraron entre sí. La dueña de la casa se limpiaba una lágrima con la punta del delantal. Don Tatis le alargó el portamonedas. «Tu dote». «Gracias, papá». Los novios se soltaron de las manos.
se habían comenzado a sudar y a ponerse pegajosas. ¿No quieren una copita? La dueña de la casa había traído una charola llena de vasos mediados de comiteco. Ninguno rehusó hasta la picha de un trago. Tuvo una especie de ahogo y le golpearon la espalda. ¡Vivan los novios! Don Tatis llevó aparte a Gertrudis para darle su bendición. Siempre creí que contigo iba a empezar a desgranarse la mazorca. No de esta manera, pero ¿qué se le va a hacer, sabes? Finalizó rozándole suavemente la nariz con la punta de la fuente. Hoy me recordaste a tu madre. Se parecen, sí, se parecen mucho. Gertrudis había oído historias sobre el matrimonio de sus padres. Don Tatis fue a pedir a la novia, por encargo de un amigo, y mientras los mayores deliberaban, ellos hicieron su agua tibia y se fugaron. ¡Qué revuelo! ¡Qué amenazas! Pero fueron felices. ¿Por qué ya no iba a hacerlo? Bueno, señores, ahora cada quien para su casa. Yo me llevo la picha. ¿Ustedes qué rumbo van a agarrar? El licenciado se asfixiaba. Vamos a la casevera del municipio, don Tatis. Allá estará procesando su yerno. Entonces tienen que apresurarse. Está bien lejos. ¿Entiende usted lo que quiso decir don Tatis? Su yerno va a ir a dar a la cárcel. ¿Y su hija? ¿Tiene algún conocido con San Bartolemo? Perdón, con Venustiano Carranza. No, repuso Gertrudis. Entonces su situación va a ser un poco difícil. La vida nos pone prueba. Licenciado, hay que tener temple, valor, dar la cara a las penas. Si Gertrudis no hubiera salido de mi poder, yo la protegería, se lo juro. Pero ya está bajo mano de hombre. Los suegros metidos son una maldición. Eso lo comprobó Gertrudis cuando fue a vivir a casa de los suyos. El viejo era un basilisco y la vieja una pólvora. Los dos se ponían de acuerdo más que para renegar de la nuera y obligarla a que desquitara el hospedaje y la comida con su trabajo. Mientras tanto, Juan Bautista no había logrado salir de la cárcel. Su mujer lo visitaba los jueves y los domingos, llevándole siempre algún bocado, una revista, un cancionero y un cuerpo cuya docilidad había ido, poco a poco, transformándose en placer. Las visitas apenas les daban tiempo para comentar los avances del proceso. No hablaban nunca de lo que harían cuando Juan Bautista estuviera libre. Por eso la noticia los cogió desprevenidos. El primer día fue de fiesta, de celebración familiar. Cuando el matrimonio se instaló en la rutina, Juan Bautista comenzó a dar señales de inquietud. ¿Qué te pasa?, preguntó por cortesía Gertrudis. Juan Bautista fingió dudar instante y luego decidirse bruscamente. Tomó las manos de su mujer y la miró a los ojos. Yo tenía una novia, Gertrudis, desde que los dos éramos asinita. No me ha faltado. Me espera. Gertrudis retiró las manos y bajó los ojos. Además, nuestro matrimonio no es válido. No hay acta, no hay papeles. Pero mi papá se va a enojar. Él puso los testigos. Para no ofenderlo, vamos a divorciarnos. Por fortuna no te has cargado con hijos. ¿Seré machorra?, se preguntó a sí misma Gertrudis. A Dios no le gustan las embelequerías de gentes como nosotros. Por eso no llegan las criaturas. ¡Qué bueno! Porque es muy triste eso de ser machorra. Así que estás libre y yo te voy a ayudar a lo que se pueda, a donde quieras ir. ¿A dónde quieres ir? No sé. ¿A la Concordia? ¿A Comitán? Gertrudis negaba. Nunca le había gustado regresar. A México. Pero criatura, ¿cómo le vas a hacer para averiguar sola en tamaña ciudad? Tengo una amiga que vive allá. Me escribe seguido cartas muy largas. Voy a buscar la dirección. De ninguna manera iban a permitir que yo me contaminara con tan malos ejemplos. Ni pensar ni siquiera en que se quedaría a vivir con nosotros. Había que conseguirle trabajo y casa. Gertrudis fue saliendo adelante. Nos veíamos escondidas los domingos. Ahora yo me había vuelto un poco más silenciosa y ya más comunicativa. Nuestra conversación era agradable, equilibrada. Estábamos contentas, como si supiéramos que pertenecíamos a especies diferentes.
Un domingo encontré a Gertrudis vestida de negro y desechaba en llanto. ¿Qué te pasa? Mataron a Juan Bautista. Mira, aquí lo dice en el telegrama. Yo sonreí aliviada. Me asusté, creí que te había sucedido algo grave. Gertrudis me miró interrogativamente. ¿No es grave quedarse viuda? Pero tú no eres viuda, ni siquiera te casaste. Abatía la cabeza con resignación. Eso mismo decía él. Pero sabes, vivimos, igual que si nos hubiéramos casado. Necesitaba yo tener corazón para no llorarlo. Decidí llevarle la corriente. Cuando se hubo calmado, empecé a preguntar detalles. ¿Y cómo lo mataron? De un tiro por la espalda. ¡Válgame! Es que lo iban persiguiendo. ¿Qué hizo? Otra vez la misma cosa. Cortar los alambres. No sé de dónde le salió esa maña. ¿De veras? Es raro. Hicimos una pausa y yo acabé por romperla. Se casó, por fin. ¿Se casó por fin? Sí, con su novia de siempre. Gertrudis lo dijo con una especie de orgullo por la fidelidad y constancia de ambos. Entonces a ella le toca el luto, no a ti. Su expresión fue el principio de la uranía y desconfianza. Quítate esos trapos negros y vamos al cine. La oía canturrear desde el baño mientras se cambiaba. ¿Hay algún programa bonito? Para pasar el rato, apúrate. Ya estoy lista. Gertrudis me ofreció un rastro del que se habían borrado los recuerdos. Unos ojos limpios que no sabían ver hacia atrás. Toda ella era más que la expectativa goza de la diversión, cuyo título era un ignorado. En la penumbra del cine, junto al rumiar goloso de Gertrudis, que proveía generosamente de palomitas y muéganos, yo me sentí de pronto muy triste. Si la casualidad no nos hubiera juntado otra vez, Gertrudis, ¿se acordaría siquiera de mi nombre? ¡Qué pretensión más absurda! Y yo que estaba construyendo mi vida alrededor de la memoria humana y de la eternidad de las palabras. Espérame un momento, no tardo. No supe nunca si Gertrudis escuchó esta última porque no volvimos a vernos. Al llegar a la casa tomé mi cuaderno de apuntes y lo abrí. Estuve mucho tiempo absorta de la página en blanco. Quise escribir y no pude. ¿Para qué? ¿Es tan difícil? Tal vez me repetía porque la cabeza entre las manos, tal vez sea más sencillo vivir. Bueno chicos, hemos culminado la lectura. Me pareció una lectura fascinante, más porque tenía diálogos que pude, y eso me permitió justamente hacer diferentes voces, que se le dieran distintas connotaciones, que se escuchara quién es tal, quién es Gertrudis, quién es ¿cómo se llama? Nombres bien raros, pero hubo muchas complicaciones respecto a muchas palabras. Vamos a comentar justamente de qué trata la lectura, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, qué nos da a entender. Para empezar, en mi punto de vista, me pareció muy fascinante que haya diálogo, como ya lo comenté, porque eso me permitió dar una expresión más amplia a la lectura. Justamente esto de imaginar personajes, sensaciones, lugares, cómo fue que pasaron las cosas, cómo justamente proyecto la personalidad del padre como un padre que habla cantado, ¿sabes? Como una hija que habla medio así, la hermana pues un poquito tímida porque es una niña chiquita, la pilla. Entonces justamente es muy interesante que se pueda dar diferentes entonaciones para hacer énfasis en diferentes puntos de la historia. Esta historia nos cuenta justamente la historia de una mujer llamada Gertrudis, la cual pues estaba enamorada de Oscar. Oscar, un personaje respetuoso, un hombre con valores y culto, pero que en su momento, ¿sabes? Como que no pudieron tener nada. Ella esperaba justamente casarse con él. No se pudieron casar, que es algo muy triste. Y en la historia da un giro donde cambia a la versión de una amiga, donde esta amiga cuenta que le hacía muchas cartas a Gertrudis, justamente a la mujer que mencionábamos anteriormente. Ella le escribía cartas, le decía pues que no sé qué, que tal y cal, no sé qué.
pero nunca se veían en sí, era una amistad de lejos, ¿sabes? Era una amistad como de distancia. Después pasa tiempo y esta Gertrudis trabajaba en una tienda, llega un hombre y le dice que le venda alcohol, después le dice que se escapen juntos, algo que siento que en la realidad sería muy raro, como que llegue un hombre y te diga, hay que escaparnos, y la mujer acceda. Aparte se lleva a su hermanita porque es la única con la que se hace cargo, ya que el padre estaba como en condiciones, yo siento que alcohólicas, para no poder hacerse cargo de su hija. Entonces toma la decisión, y es que entiendo completamente a Gertrudis al irse de su casa y huir con un desconocido, porque justamente las cuestiones familiares, los factores psicosociales de la familia, ¿sabes? Como los factores de riesgo, justamente lo que haya violencia ultrafamiliar, que haya muchas carencias, justamente esto hace que como personas pienses, no tengo aquí las oportunidades, no puedo dialogar con mi padre, todo el tiempo está en la bebedera, en sustancias, puede ser que más fuertes, que no son mencionadas en la lectura, ¿verdad? No tengo una madre como tal porque, bueno, supongo que su madre murió, porque en la lectura nunca se habla sobre ella. Hay una parte donde el papá comenta cómo es que pidió la mano de la madre, pero nunca se menciona a la madre, así que vamos a decir que murió, por así decirlo. Entonces justamente te quedas pensando, yo lo entiendo porque soy mujer y porque soy hija y porque esas cuestiones también a mí me competen y también las he vivido, que dices, bueno, no tengo la figura del padre, no tengo la figura de la madre, no puedo contar económicamente con ellos ni siquiera para dialogar, ¿sabes? No tengo una familia, un núcleo, y aparte la situación en la que estoy es aburrida, como en una tienda todo el tiempo es aburrido, no hay nada más que hacer, no hay dónde más ir, y justo estar en el mismo pueblito, ¿sabes? Me recuerda también y me hace sentir mucho a mí, porque yo vivo en un pueblo y porque a veces la rutina hace que se te generen muchos pensamientos de querer huir y querer dejar todo y de verdad irse lo más lejos posible, y no es posible. Entonces también hay que pensar en la parte económica. La parte económica es muy... El padre tenía como que muchos negociazos de que aquella ya... Pero ¿de qué te sirve una parte económica si tienes las partes de afecto ausentes, justamente? Y de eso se trata. A mí, la verdad, sí me hace mucha conciencia esta lectura, porque es como... Supongo que la gente que me está viendo va a entender. Muchas veces las cuestiones familiares no son como uno quisiera. Puedes planear tu familia, pero a la hora de ejecutarla es totalmente diferente, porque entiendes, ya no soy un padre, ya no soy un padre que tenía una niña de 5 años, ahora soy un padre que tiene una adulta, que claro que va a crecer, que claro que va a mantener relaciones sexuales, y hay que entenderlo, porque aquí el padre muestra a la hija cuando tuvo relaciones sexuales con el tipo, con Juan Bautista, tuvo relaciones, muestra como ella, como un tipo de desprecio, muestra como mi hija ya no vale porque ya no es virgen, o mi hija ya no importa porque ya estuvo con un hombre. Entonces justamente es por qué nos ponen justamente como mujeres en esto de la virginidad, los conceptos anteriores, y uno como mujer y como hija y como ustedes lo quieran ver, entiende totalmente la parte de Gertrudis. Es como, pues claro que voy a salir huyendo con un desconocido porque mi padre está abusando mentalmente, psicológicamente de mí. No puedo estar feliz aquí con mi familia, pues me voy con un desconocido, que es lo más tonto, y en lo particular yo no lo haría porque se me hace un riesgo total. Vean lo que pasó justamente en la historia. El sujeto le cuenta cuando está en la cárcel. Para empezar, ella no tenía idea que era un delincuente. Después se entera que a él lo espera una mujer. Y es cuando su mundo completo se va. Y es que las tristezas amorosas son una cuestión muy devastadoras, ¿verdad? Que podemos llegar incluso al suicidio. Entonces le comenta esto, luego lo matan justamente porque era un delincuente. ¿Cuántos actos no había cometido que su papá hizo que el licenciado le mencionara? Y entonces te das cuenta que no conoces a una persona, por más que tú trates, por más de que tú pienses que conoces a una persona, aunque estén casados, aunque sean mejores amigos, aunque sea tu propia familia, nunca vas a terminar de conocerlos. Es una verdad absoluta.
siempre como personas tenemos un lado que no queremos mostrar, no queremos postrar ante nadie porque igual es nuestra situación, igual es nuestro mundo. Entonces está bien, pero no está bien también guardar secretos de esa magnitud. Se da cuenta que se fue con un delincuente, ya que el papá la tuvo que... Mira, qué bien que el papá la encontró, porque si no lo hubiera encontrado, ella hubiera seguido con él escapando del mundo, con una película de cineficción, como si la vida fuera a escapar y seguir cometiendo crímenes, que de hecho muchas películas se habla de eso, de cómo romantizan el hecho de encontrar a alguien y hacer delitos y huir del mundo, porque eso es libertad, porque eso es empoderamiento, porque eso es quizá lo que queremos y lo que necesitamos como personas. Pero no, porque al final de cuentas todo acto tiene sus consecuencias, justamente como lo menciona la lectura. Al final de cuentas lo encarcelaron, y no solo lo encarcelaron, lo terminaron matando. Que eso es lo que te lleva a querer ser libre, querer tener una vida como de acción, querer ser el que es el delincuente, Entonces, ¿cuántos problemas se puede haber evitado Gertrudis? Justo como lo menciona su padre. Le comentaba, es que yo te lo doy todo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te vas con un hombre? ¿Por qué de verdad huyes? ¿Por qué no lo tienes todo en casa? Esta parte me representa mucho, porque los papás siempre mencionan cuánto te dan. Que te doy dinero, que te doy amor, que te doy tiempo, que te doy... Y lo hacen exagerado, pero no es así. Como padres se ponen en una postura de... Es que yo di por ti la vida. Pero justamente no caen en el 20 de que no te dejan vivir esa vida. Sí, tú me diste la vida y me estás dando justamente y me has hecho que me convirtiera en lo que soy. Pero ahora que yo quiero ya ser, no me dejas. Y ahora que yo quiero decir, no me dejas. Y es que no han entendido esa parte los padres. También como padres es muy importante entender que le diste la vida, pero que no eres dueño de su vida, ¿sabes? Más adelante vas a dejar que haga su vida. Más adelante va a tener una vida sexual. Va a querer cambiar de orientación, de género. Va a querer irse del país. Va a querer comenzar una... ¿Sabes? Y no todo el tiempo va a ser como... Ay, reprochando justamente. Es que yo te di la vida. Es que yo te di todo. Y el papá no le dio todo. Porque sí, el papá tenía propiedades para mantenerla. Y el papá pudo haber sido un mejor padre. Y solo se llena la boca diciendo que le dio todo justo porque la mamá fallece, justo porque el papá las crió a las dos hijas como una madre y un padre a la vez, y con eso se llena la boca diciendo que el papá hizo todo. Y mira, yo entiendo esa parte completamente, porque piensan que con poquito dinero, poquito tiempo, o quizá con todo el dinero del mundo, medio tiempo que te están dando todo. Y no. El papá hace de que alusión de que te doy todo y de que no sé por qué me pagaste así. Y es como, oye, ¿cómo quieres que te pague? No le das nada. Y es una parte muy egoísta de los papás, que siempre hagan énfasis en que te dieron la vida y que no te dejen vivirla, ¿no? Es como curioso. Y entiendo esa parte. También me pongo en la postura del papá, porque yo siento que cuando sea madre, si es que llego a serlo, pues yo quiero dar lo mejor para mi hija, para mi hijo. Quiero que estén en un factor, en un ambiente sano, que se relacionen con personas sanas, yo ser una persona sana, que mi pareja sea una persona sana, y que nuestro entorno, obviamente saliendo de nuestro núcleo, va a encontrar muchas cosas, pero ya con la educación y todo lo que yo le aporté, supongo que es más que suficiente. Pero a veces ni eso es suficiente, ¿sabes? Me pongo la postura del papá, es que yo te di todo, ¿sabes? Y a veces sí, los papás hacen tanto por nosotros que igual no lo entendemos, porque estamos en esto de, es que me pongo en el papel de la hija, de que, ay, es que la hija, ¿no? Pero el papá, ¿qué? El papá igual tuvo carencias en su niñez, y por eso es como es, por eso se muestra y se postra como una persona agresiva, como es que no, mi hija, mira, te vas a casar. Entonces, justamente me pongo en la postura de padres que no tuvieron padres ausentes, que no tuvieron padres presentes y tuvieron padres ausentes, justamente dan y tratan a veces de que dar lo mejor por sus hijos, y les tanto es como su fijación, que es también justo lo que les falla, justo es
tanto quieren hacer. Justo la sobreprotección. Te sobreprotejo porque te quiero, porque a mí no me dieron protección mis papás. Y eso es violencia. Igual el te descuido porque quiero que crezcas en tu mundo, en tu vida, no me quiero ver tan encimoso como padre. Eso es violencia. Quieran o no, lo que hizo el papá de ella, de Gertrudis, es violencia. Darle mucho, darle poco, es violencia. Tiene que haber siempre un intermedio. Y me pongo en la postura porque digo, bueno, a lo mejor no nos enseñan, bueno, no les enseñan a ser padres, pero también avanzamos como sociedad. Ahora en la parte de la niña, de la hija, es como pudieron hablar. Papá, es que siento que no me estás... Bueno, si no se llega a ese acuerdo de hablar, huir no fue la solución, porque se me hace totalmente una tontería salir huyendo con un desconocido. Y este mensaje es justamente para todas las niñas que me estén escuchando, para todas las personas en sí. Salir con un desconocido no te va a hacer que huyas de la realidad y que todo va a cambiar. Claro que va a cambiar, pero no sabes en qué sentido. Y no es esta cuestión de voy a mejorar y... Es que soy rebelde, me estoy yendo a la casa de mis padres, estoy rebelde, estoy demostrándoles que sin ellos puedo, que... Mira, aquí está tu vida, ¿no? Y al final te vas a arrepentir porque cuántos casos no se ha visto de niñas que salen de casa de sus padres a temprana edad porque quieren ya no estar a las faldas de los papás y terminan estando a las faldas de los hombres. Y es como de, ¿en serio? Te vas de tu casa porque te regañan por lavar los trastes, por hacer qué hacer, pero con tu esposo los vas a lavar, ¿entiendes? No es como que tu esposo sea... No es como que estemos acostumbrados a las parejas, que debería de ser así, donde los dos hacen las partes del quehacer, donde los dos trabajan, no sé qué, no. Estamos acostumbrados al núcleo de la mujer hace todos los quehaceres, el hombre trabaja, la mujer se queda en casa y los niños son cuidados por la madre, mientras el papá simplemente es la figura de la economía. Estamos muy acostumbrados a esa representación, y no solo en México, en muchas partes de Latinoamérica. Y no me vas a decir que en este caso hipotético el Mario Juan Bautista era el típico hombre distinto a los demás, donde le dice, tú no hagas nada, no sé qué, yo te voy a tratar como princesa. Entonces se la llevó de un lado desagradable y deplorable para meterla en otro lado desagradable y deplorable. O sea, es la misma gata pero revolcada. Y es esta cuestión de, si te sales de tu casa, de tus padres, ¿sabes? De las faldas de ellos, del mando de ellos, para que, con un hombre, para que tú pienses que vas a tener una vida de libertad, estás en todo lo incorrecto. Porque por lo menos yo, todos los casos que he visto de personas que salen de muchachas que salen de sus casas para irse con sus novios, terminan siendo las sirvientas de sus esposos, no sus parejas. ¿Sabes? Literalmente son las mamás de sus esposos. Y es como de, te sales niña de 15 años de casa de tus papás, siendo una niña, ¿entiendes? Para no ver, ay, no sé qué, es que me hacen mal, es que termina siendo la mamá de un tipo mucho mayor de edad. Tú no tendrás por qué su mamá. Y aparte la sirvienta. Porque sí, se convierten en madres. Y después se convierten en madres de otra persona, porque ahora sí ya tienen hijos. Entonces, como tengo que ser mamá de mi esposo y mamá de mis 3 hijos. Y aparte ser una sirvienta. Y es como todo el tiempo se ve con violencia. Y es que la verdad no entiendo esa cuestión. Por eso hago énfasis en esto, porque cuando lo ves desde otra perspectiva y cuando lo ves que en las telenovelas dices, ay, es que, ajá, no me va a pasar. Cuando lo tienes de frente, de verdad te quedas pensando, me gustaría poder ayudar a estas niñas que están en peligro. Tienes 15 y ya estás con un bebé, con un hijo, con juntada. Lo mejor es estudiar. Y si no hay economía para estudiar, tratar de trabajar, ¿sabes? Para poder tener economía para estudiar. Y si no hay, si tú no quieres estudiar, pues trabaja y ya. Y si te quieres salir de la casa de tus papás, justamente como lo hizo Gertrudis, para liberarse y para no aburrirse, lo mejor sería conseguir un empleo y estar estable en un lugar. No que me voy con no que me voy con mi amiga. Al final de la lectura se fuera a México con su amiga. Es como de, ¿por qué vas dando lata y revuelos como si fueras un alma en pena? Eso se me hizo muy desagradable, como va a darle lata a la amiga. También que sean amigas, pero justamente no se trata de ir a darle
lata y meterle todos sus problemas a la pobre amiga. Le fue a contar que estaba triste y se ponía de luto, se ponía esta cosita negra de acá y que estaba muy triste porque, bueno, ya después entiendo que falleció, pero no fueron nada. Ahí también entra mucho la psicología en juego. Tienes que tomar terapia. Tratar de hacer lo posible para tomar terapia porque no era una persona estable. Era una mujer estable. Le lloró a un muerto que ni siquiera la quería, que literalmente la secuestró. A continuación les voy a leer de qué trata el síndrome de Estocolmo, que es justamente lo que mencionaba ahorita de cuando te enamoras de la persona que te secuestró, justamente como le pasó a Gertrudis con Juan Bautista. Es un fenómeno psicológico paradójico en el que se desarrolla una vinculación afectiva entre rehenes y captores. Él la secuestró. Lo pueden ver desde ambas perspectivas. Él la secuestró. Ella accedió, se enamoró, porque incluso le lloró cuando lo mataron, falleció. Y te quedas pensando como, ¿cómo te enamoras de alguien que te hace eso? Y más, ¿cómo tú te haces eso? ¿Verdad? Irte con alguien desconocido, delincuente y lo que quieras. Estamos hablando entonces de una lectura que trata de una historia de una chica, la cual fue secuestrada por un chico, más bien enamorada, si lo quieren llamar así, que se la lleva, hacen su vida juntos y después su padre los encuentra, se da cuenta de que su hija ya no es virgen. Ahí también entra mucho tema del machismo, porque tiene que exhibir las sábanas de sangre, ¿verdad? Con la mancha. ¿Por qué tiene que casarla? Justamente retomamos a los matrimonios de antes. Los matrimonios de antes nunca fueron por te amo, porque de verdad sentían algo, siempre fueron por conveniencia. Anteriormente era un te doy, me das, te doy una vaca, ¿verdad? Me das a tu hija, pero más adelante fue como no me des nada, simplemente cásate porque ya tuvieron relaciones sexuales. La vida sexual de la muchacha de Gertrudis no le competía al padre. Si lo había hecho con él, pero bueno, entiendo quizá que era otra época. Siempre he estado muy en contra de eso, de que quieran casarla solamente por tener una sola relación sexual, incluso solamente con casarlas porque les están ofreciendo bienes o propiedades. Y siempre he estado muy en contra de que el hombre tome el mando de las hijas, porque bueno, en esta parte no estaba la mamá, pero como por qué habría de... Se me hizo muy lamentable que exhibiera justamente, como menciono, su prueba de que ya no era una mujer virgen, que justamente la virginidad se me hace un concepto muy tonto, es una postura muy patriarcal, ¿sabes? Es una postura muy... no tiene sentido. La virginidad es un concepto, una construcción social justamente, donde nos hacen sentir a las mujeres como si tuviéramos algo que ofrecer a los hombres y después de eso, y si no tenemos eso, no hay más, no hay como algo más o algo valioso. Entonces era lo valioso de antes y me gusta que ahorita se esté rompiendo mucho tabú respecto a eso. Todavía se habla mucho del tema y todavía quedan muchos hombres donde dicen es que la mujer virgen vale más que la que no es virgen y ajá. Es una construcción social. Ellos construyeron eso a base de lo que les enseñaron. Y justamente lo de la menstruación, lo de las relaciones sexuales, lo de los hijos, lo de las mujeres en sí que no pueden trabajar. Y por eso es que hay muchísimo machismo actualmente. Por este tipo de lecturas donde nos siguen reflejando como es que antes era. Porque bueno, a mí no me gustaría que los niños actuales escucharan esta lectura y dijeran, es algo normal. Y normalicen el hecho de que se está hablando justamente de estos temas y los pasen sobre alto, ¿sabes? Por alto, ¿cómo me estás normalizando esto? Que bueno, actualmente es un tema muy, muy cancelado. Y supongo que esta lectura es para hacer conciencia de, pero siento que no se está haciendo conciencia de, porque la está planteando como algo súper normal. Que yo no lo voy a normalizar. Yo claro que tengo que hablar de esto. Así que no me gusta la lectura justamente por este tema. Es que sí me gusta y hay unos pros y unos contras. Pero justamente por ese tema no me agrada. Porque es como, bueno, me estás normalizando algo que pasó hace mucho tiempo. Que ahorita ya no debería de normalizarse y debería de cambiarse la página. Y seguimos con lo mismo. Entonces deberían de cambiar un poquito esa parte. Igual si es para hacer conciencia, como que no se está haciendo mucha conciencia de... Porque en la lectura nunca se mostró como, pero el papá estaba equivocado y no sé qué. O la hija hizo rebeldía a lo que papá decía de no sé qué tema, desde el tema de su cuerpo.
Entonces, como me gustaría que las nuevas generaciones pudieran leer algo que esté actualizado, no como, ¿para qué le quieres enseñar lo que antes fue? Si justamente de eso tratamos de huir, de eso tratamos de cambiar, estamos tratando de hacer el cambio para no volver a lo mismo, y tú me sales con una lectura sobre el siglo XVIII, donde antes no existían los tampones, ni siquiera las toallas femeninas para la menstruación digna de una mujer, y es como estamos tratando de revolucionar todo esto. Entonces sí, pleno siglo XXI, 2024, hay que cambiar justo cómo se veía antes el mundo, porque es interesante, ¿no? Conocer cómo antes se vivía y cómo la gente, mis tatarabuelos vivían, y cómo era que a mi edad se veían y hacían. Pero si hacemos alusión y no damos como tal una perspectiva actual, nos quedamos en las mismas. Porque me estás mostrando el mundo de antes, pero no me estás diciendo cómo es que hemos mejorado. Justamente quieres retroceder al tiempo y decir, no normalicemos esto, ¿ok? El papá decía justo que estaba mal que la hija no era virgen, que se tenía que casar con ese hombre porque la desposó. ¿Sabes? Está mal pensar que eso está bien y que eso debería de ser así, cuando se supone que estamos revolucionando para que eso no pase. Pero justamente es lo que quiero rescatar. No hay que seguir en las mismas. Hay que tratar de hacer... de que los que escriben, los escritores, los guionistas y todo este rollo entiendan que hay que avanzar como sociedad. Y si tú quieres mostrar una perspectiva de antes, justo dar alusión a que eso está mal y decir, estas cuestiones son meramente del pasado. Ya no podemos retroceder. No nos queda más que avanzar. Y sí, actualmente justamente es muy triste que sigan pasando estas cosas, que a pesar de que estemos luchando contra los derechos de la mujer y contra muchas cosas que deberían de respaldarse, también hay estas partes del mundo donde en Kenia, justamente yo me estaba informando estaba viendo un documental anteriormente de una mujer que seguían con los hijos intercambiando vacas y bienes por los niños. Y es como en otras partes del mundo no hemos evolucionado. Es muy triste, claramente. Pero queremos hacer el cambio. Podemos empezar aquí y allá, pero hay que hacer un cambio. Y sí, la cuestión sigue. Y quizá no es una cuestión tan antigua. Quizá es una cuestión actual y por eso lo plantean así. Quizá yo estoy retrocediendo mucho. Pero para mí eso es como volver a donde ya no queremos regresar. ¿Qué más? ¿Qué temas más podemos rescatar de la lectura? Me revuelve un poco, ¿sabes? Cómo comienza con una, cómo termina con otra, pero la conclusión aquí es que hablamos sobre las amistades efímeras. La amistad de Gladys, la amistad de Gertrudis con esta muchacha que no recuerdo, que no se menciona el nombre. Entonces, esta amistad hace referencia a que tú tienes a una amiga y después no la tienes. Y ni siquiera tienes que llegar a despedirte de ella. Simplemente hay un grado donde hace un año se vieron y ya de ese año ya nunca se volvieron a ver. Y me ha pasado. Y las amistades pueden ser temporales, pueden ser verdaderas, pueden ser duraderas. Pero hay que entender que nada es para siempre y que la vida es un ciclo. Y justo me da mucha tristeza cómo termina. Que es como... yo ni siquiera me despedí de ella. Ni siquiera me despedí de Gertrudis y ya nunca la volví a ver. Y las cartas que le escribí y la vez que la apoyé cuando se enteró que mataron a su ex esposo, ¿verdad? Que la obligaron a casarse. De que no sirve, ya solamente queda recordar. Justamente es como... hace mucha alusión a que el recuerdo y los pensamientos navegan mucho en su mente. Solo queda recordar, solo queda plantearse lo que una vez fue. Y no hay más a seguir, porque no puedes detener a alguien a que siga pasando lo que pasó hace años. Abre los ojos y entender que las personas son temporales, igual que el tiempo y que la vida, y que nada va a durar para siempre. Yo soy Denise, este fue mi primer podcast hablando y leyéndoles la lectura de las amistades efímeras. Espero les haya gustado, espero lo hayan entendido como yo lo entendí, desde un concepto de ser mujer, de ser hija, de ser posiblemente en el futuro madre, de ser una persona que entiende que acá hay muchos factores psicológicos.
baja autoestima, mala relación, mala planificación familiar, esto del el síndrome de Estocolmo, justamente no conocer a las personas, amistades temporales. Se habla mucho, ¿verdad? Pero dime tú qué opinas aquí abajo en los comentarios de esta reflexión, de esta historieta. En lo particular me gustó. Si la tengo que calificar del 1 al 10, le daría un 6, porque menciono mucho esta cuestión de no hay que retroceder, hay que avanzar. Y sí, cerramos con este video despidiéndome, diciéndoles que es muy bonito leer, es cultivador y para la mente aprender, ¿verdad? Muchas palabras que aquí venían y yo no conocían. También entender la historia, hacerse muchísima imaginación. Las historias son imaginación, esto historia es narrativa. Justamente tienes que imaginarte, tienes que entender, tienes que proyectarte, ponerte en los zapatos de quien te quieras poner, verlo desde todas las partes posibles para entender y dar una buena conclusión y entender que nada es para siempre, nada es temporal. Justamente Gertrudis quería casarse con Oscar. Oscar jamás se casó con ella, se terminó casando con un extraño, Juan Bautista. Justamente el papá va por la hija, la niña chiquita llora, no sabe qué está pasando. Y eso, entonces las amistades son temporales, también las parejas, también las personas, también tú que me estás viendo. Y no queda más que decir, lee allá en casa, comprende y piénsalo 2 veces. Yo soy Denise, esto fue Las Amistades Efímeras y nos vemos en un próximo podcast.